Imagina ser alguien tan hábil con el cuchillo que nada escapa de tu corte. Tu habilidad es tanta que tu fama está por toda la ciudad. Sin embargo, sigues trabajando en un restaurante. Debido a tu fama como el mejor espadachín de toda la ciudad, muchos mafiosos te quieren en su equipo, incluso ofreciéndote 300 millones como pago inicial, pero aún así los rechazas. Y luego de un tiempo te llega una pequeña notificación de un juego que desinstalaste hace mucho tiempo, y pasa así todo el día, hasta que ya en tu tiempo libre vuelve a sonar y por error haces clic en la notificación, siendo transportado al mundo de ese juego al instante. Así comienza, conquistando la academia con solo un cuchillo de sashimi. Resumido. Realmente, no hay nada especial de qué hablar. Es un modelo típico pay to win, con un sistema estándar de caza automática. Solo un juego móvil producido en masa que no necesita mucha explicación. La única razón por la que jugó ese juego fue porque la trajeron los personajes femeninos. Terminó gastándose una fortuna en él, y después de jugar varias veces, ni siquiera es un personaje jugable, ni siquiera un NPC. Es un personaje cuyo paradero es desconocido. Ha poseído un personaje de fondo. En ese lugar, su nuevo nombre es Kang Geoma. Afortunadamente, el escenario de protección divina es Corea. Nombres, ubicaciones y geografía, todo es exactamente igual. Había solo pequeñas diferencias en algunos personajes, el resto era bastante similar. Gracias a eso, pudo adaptarse fácilmente. Y así pasó un año. Vivió en ese lugar olvidándose si era realidad o un juego, viviendo una vida que no podría disfrutar en su vida anterior. Hasta que llegó ese día. Uno de sus padres tiene en sus manos la carta que dice que ha sido aceptado en la Academia A.R. Joaquín. Estaban tan contentos que no le prestaban atención. Y como el día siguiente tenía que entrar, le preguntan si ha terminado de empacar. Y Geoma, sabiendo que no tiene más opción, dice que va a terminar de empacar. Y su modesto sueño de vivir una vida normal se hizo añicos. Ya en su cuarto dice que es mañana. Y con todos estando tan felices no puede rechazarlo. Preguntó varias veces si podía no asistir, pero no hizo ninguna diferencia. Está cansado, bastante cansado. Y todo por culpa de ese bastardo, Kang Geoma. Preguntándose cómo fue que lo aceptaron en esa prestigiosa escuela. La situación fue de esta manera. Antes de poseerlo, Kang Geoma había manifestado su poder divino y aprobado el examen de ingreso de la Academia Joaquín de inmediato. Y nuestro prota se pregunta si de verdad ese tipo era un genio. El poder divino es una habilidad especial que los humanos pueden usar, similares a las habilidades de un juego. Sin embargo, no todos los humanos poseen poder divino. El poder divino generalmente se manifiesta a través de la genética, y basándose en la presencia o ausencia del poder divino, la sociedad se divide en 3 segmentos. Esa institución nació para mantener el poder de las élites establecidas, y la Academia Joaquín, aunque fue establecida bajo el pretexto de formar héroes, hace mucho tiempo que se convirtió en una escuela exclusiva para las familias de la alta sociedad. Recientemente se introdujo un sistema para admisión de familias no heroicas, conocidos como las admisiones especiales, y él, Kang Geoma, fue admitido como uno de esos estudiantes especiales. Aburrido llama el sistema, y tras verla, dice que la ventana de estado todavía le resulta desconocida. El poder divino que Kang Geoma ha desbloqueado es el poder divino de la insensibilidad, con un tiempo de activación de 30 segundos y un enfriamiento de 12 horas, cosa que la verdad lo decepciona, y se pregunta si logró pasar el examen con esa cosa, hasta que se acuerda que obtuvo un nuevo poder divino cuando poseyó ese cuerpo, la bendición del dios de la espada, un poder divino que nunca vio en el juego. El elaborado nombre contrasta fuertemente con el efecto tan simple. Cortarás y cortas. Es casi absurdo llamar ese rasgo tan obvio un poder divino. Se siente muy fuera de lugar, pero lo que más destaca es la condición de activación. Una espada de menos de 30 centímetros de largo, con un ancho de menos de 5 centímetros. Claramente es un cuchillo de sashimi, preguntándose si debería cortar sashimi en ese lugar. La verdad es que no lo sabe, y al final acabó. La vida no siempre va como desea. Se pregunta si ha empacado todo, recordando que ha olvidado su equipo. Recuerda que cuando jugaba, incluso el grado más bajo de rango E costaba decenas de millones de won, y un rango C promedio costaba cientos de millones. Los artículos de rango A y S son tesoros en sí mismos. Solo la matrícula es un precio exorbitante, y no quiere gastar dinero en algo que lo están obligando. Dice equipo requerido, así que si no trae nada, dar una mala impresión desde el primer día, y se dirige a un lugar a conseguirlos. Dice que le recuerda a su primer maestro, que insistía en usar un cuchillo de más de 100 millones de won. Un verdadero maestro nunca culpa a su equipo. Ya luego, alguien le pregunta si es el estudiante entrante, y si esa es realmente su alma. Respondiendo Kang Geoma que sí. Día de la ceremonia de entrada, inspección de equipo. El inspector dice que todos los años los estudiantes de clase alta hacen sus bromas. Tiene que establecer disciplina desde el principio. Y le pregunta si cree que la academia es una broma. ¿Realmente cree que es aceptable usar un cuchillo de cocina para la prueba de colocación de clases? Y Geoma muy tranquilo le dice que esa es su arma. Reacción que no esperaba este. Nuevamente le piensa gritar, pero Geoma le interrumpe y le dice que es un estudiante especial de una familia modesta. Solo la matrícula debió haber sido una gran carga para sus padres, así
Así que, ¿cómo podría añadir el costo de un arma cara a eso? Y este nota el color de la etiqueta, diciendo que en efecto, para las familias que no son de la clase alta, la matrícula es una gran carga para ellos. Es impactante pensar que alguien afiliado a una institución que debería promover los derechos educativos igualitarios podría ejecutar y apartar a un niño tan sincero y filial, diciendo que entonces el 30% de descuento significa eso. Y Guioma sigue diciendo que además, culpar al equipo es algo que solo los aficionados hacen. Un maestro nunca culpa a su equipo, y el poder de esas palabras hacen que el instructor se sienta pequeño, y dice que ese espíritu inquebrantable es como si fuera él, comenzando a ponerse emotivo. Guioma, viendo que no responde, le pregunta al instructor qué pasa, y este dice que su equipo ha sido aprobado, dando a Guioma las gracias. Los que están en la fila comienzan a despreciarlo, ya que es un estudiante de admisión especial, y el instructor le pide a todos que se callen, y una vez que termine la evaluación, debe moverse rápidamente y sin demora, ya que dependiendo de sus acciones, podrá convertirse en un ángel o un demonio para ellos. Y Guioma sale corriendo después de escuchar eso, diciendo que le dio escalofrío. Ya luego, lo vemos en este lugar descansando, diciendo que se lo esperaba, pero experimentarlo de carne propia sigue siendo inquietante. Aún así, ha completado la inspección de equipo y ha sobrevivido a la ceremonia de entrada, diciendo que todo lo que queda es el examen de colocación de clases. Sin embargo, se sigue preguntando si realmente llegó hasta ahí. Esa es la escuela a la que asistirá durante los próximos 3 años. La escuela de formación de héroes, la Academia Joaquín, es definitivamente diferente a la que vio en los gráficos. Si exagera un poco, podría ser el tamaño de un pueblo pequeño, diciendo que es realmente impresionante. Y mientras sigue pensando, dan el aviso de que el examen de colocación de clases se realizará pronto, solicitando a todos los estudiantes que se presenten al salón de entrenamiento a las 13 horas. Y Guioma dice que el examen de entrada ha terminado, pero el examen de colocación de clase es importante. Saca un cuchillo y dice que un examen es un examen, por lo que tendrá que familiarizarse con su cuchillo. Ahora que lo piensa, no ha usado un cuchillo desde que llegó a ese lugar, aunque tampoco es que tenía necesidad de hacerlo, y dice que parece que ha adoptado otro de sus hábitos. 20 años de vivir con el cuchillo. Realmente, un año de descanso habrá desafilado sus habilidades. Curioso, mira el cuchillo y desenfundándolo lo toca, diciendo que es mucho mejor de lo que pensaba, y mientras lo detapa, dice que tal vez corte una hoja o dos, pero instantáneamente termina de quitarle la funda. El arma ha cumplido las condiciones de activación. La bendición del dios de la espada está activa. El nivel de cuerpo físico es demasiado bajo. El nivel de tu alma es demasiado bajo, iniciando su presión para iniciar la sincronización con el usuario. Guioma dice que solo desenvainó el cuchillo y aún así la bendición se activó, la sincronización está completa, y la bendición de los dioses estén contigo. Guioma dice que si sigue de esa manera morirá, y cuando se le nubla la mirada, un fuerte destello sale. El lugar lo deja muy extrañado, y se pregunta qué es lo que ve exactamente. De la impresión deja caer el cuchillo, y tras hacerlo, toda la ilusión frente a él se quiebra. Guioma se pregunta si ha vuelto y dice que desde el momento que soltó el cuchillo todo volvió a la normalidad, aunque le duele bastante el cuerpo. Dice que entiende en parte que se haya activado el poder divino, pero tiene algo que ver la bendición del dios de la espada con el mundo que se le ha mostrado. Además, que ese retroceso le está causando demasiado dolor. El poder divino de la insensibilidad solo ayudaría con un dolor muscular leve después de eso. Si cada activación es así, entonces no puede usarlo. Y nuevamente, piden a todos los estudiantes que se reúnen en el salón de entrenamiento. Guioma, viendo el cuchillo, dice que supone que tiene que cogerlo de nuevo. No puede simplemente dejar un cuchillo de Sashimi tirado en el suelo, diciendo que tal vez solo le dolió la primera activación. Y tembloroso, nuevamente toma el cuchillo, y por andar de freco nuevamente tiene su correntazo. Salón de entrenamiento. En dicho lugar, vemos un montón de personajes distribuidos, que sin contar a Saitama, no son más que mero relleno, hasta que este gordito voltea la mirada, y a quien ve es al héroe de 7 estrellas, Clint Siegfried, descendiente directo de Aaron Nibelung, discípulo directo del héroe fundador Valor Joaquín, preguntándose el del pelo verde si ese es el humano más fuerte del momento. Comentarios que logra escuchar Siegfried, que nota que alguien lo llama. Esta señorita es el héroe de 7 estrellas, Sage, que le pregunta si realmente ha pasado un siglo, y Siegfried le dice que no, pero que sigue viendo que todavía no se viste como una directora de academia, suponiendo que cumplir 70 años no le hace cambiar en absoluto, preguntando a la directora si no quiere que la mujer verse bella hasta la muerte. Además, solo tiene que decirle una palabra, su bendición puede hacer que se vea 10 años más joven, y Siegfried dice que los humanos deberían valorar un poco más su naturaleza interior, cosa que hace que la directora se ría a carcajadas, y le diga que aún así, el viejo inflexible ha cambiado mucho, incluso viniendo a lugares como estos, ya que antes incluso odiaba respirar el mismo aire que esos bastardos, diciendo que supone que su nieta es bastante bonita, quedándose Siegfried callado. Mientras tanto, entre la multitud de gente, Guioma se da cuenta que es el único de pelo negro, y encima de eso, un estudiante de admisión especial entre los nobles, y es que desde la entrada ya han empezado con el bullying, y mientras está centrado en sus pensamientos, una persona brilla como una estrella, dejando a todos sorprendidos, y es que esa es la nieta del emperador de la espada, Abel von Nibelung, y la protagonista principal de este juego, y la única razón por la que gastó una fortuna en ese juego.
El subespacio, el héroe ancestral Valor Joaquín, creó este espacio junto al establecimiento de la academia. Es una realidad aparte de la nuestra. Los daños y el dolor experimentado en ese espacio son reales, pero nada de eso se aplica a la realidad, porque no hay intervención del mundo real. Y en ese lugar, incluso el asesinato pasa por alto. El emperador de la espada pregunta si será una batalla real subespacial, y la directora le confirma que así será, ya que es una tradición de la academia. Aunque este año están probando algo totalmente diferente, con un estilo Battle Royale. Dividirán a los estudiantes en grupos de 10, y las clasificaciones se darán en base a cuánto tiempo sobrevivan, además de que no hay restricciones de equipo, preguntando al emperador de la espada si es un free for all para todos estos tipos privilegiados, y la directora le dice que ni lo mencione, ya que la academia está financiada principalmente por el dinero de esos nobles. Pasó por muchos problemas solo para presentar ese sistema, y Sifrik dice que eso significa, y la directora dice que sí, el estudiante especial. Mientras tanto, nuestro prota anda rojo como un tomate, y es que realmente la chica es bonita. Honestamente pensó que solo era un personaje 2D, pero esto se está pasando, diciendo que se apeta de esos pobretones que intentan acercarse a ella, preguntándose si se hubiera acercado a ella también, si hubiese tenido el conocimiento. Habiendo jugado el juego hasta cierto punto lo sabe. Abel von Nibelung es una jugadora con la bendición milagrosa M. En otras palabras, ella está vinculada al protagonista de este juego. Al final, la gente bella siempre tenía a alguien a su lado. Además, alguien como él, estudiante especial, no corresponde a su nivel. Prefiere evitar involucrarse y terminar con una vida escolar ruidosa. Una vida sencilla sin contratiempos y segura son los 3 principios que estableció para su futuro. Completar sus estudios sin incidentes y conseguir un trabajo convencional. Una vida segura. Héroe, ¿cómo se supone que haga eso sin morir? Solo sacando el cuchillo hace que su cuerpo tiemble. Incluso está temblando ahora mismo. Al héroe que se encargue de proteger el mundo, el buscar un trabajo más cómodo. Y esta pequeña esfera dice que comenzará la prueba y por lo tanto explicará las normas. En este año, como se ha anunciado anteriormente, sería una batalla real. Entre los 10 cadetes asignados al azar, el primer lugar se asignará a la clase estrella y el segundo y tercer lugar se asignarán a la clase dragón. Los lugares del 8 al 10 se asignarán a la promoción ordinaria y las asignaciones de clase se basarán en estados de resultados. Las puntuaciones se asignarán automáticamente y no hay límites de tiempo. Y Yoma dice que es exactamente como el juego. Su meta es clase ordinaria, no perder el tiempo y terminará con eso rápido. Y de inmediato comienzan a activar el subespacio y les dicen que la bendición de los héroes esté con ellos. Y Yoma dice que la misión es no sacar el cuchillo. A medida pasa el tiempo, van saliendo los grupos y asignándose a sus debidos lugares. Y la directora le dice a Sifrik que mire, su nieta ha sacado un tiempo de 7 minutos y 14 segundos, diciendo que eso es realmente increíble. Además de que lo ha hecho con un alma de rango C, diciendo que tal vez ella quería una evaluación justa. La joven ya es bastante estricta. Gente, aquí le cambian el nombre al emperador de la espada y le dicen Seque, así que así le diríamos. La directora continúa diciendo que aunque su récord no fue roto, el de su nieta ya está entre los primeros 10 mejores de la academia. Y Seque dice que es natural, dado que viene del linaje de Nibelung. Y dice que ya que parece que todo está terminando, se irá de inmediato, diciéndole que se ven en la próxima. Sin embargo, algo ocurre que llama la atención de todos. La directora le pregunta a Seque si él también lo sintió, y este dice que eso es increíble. Todo el lugar ha quedado envuelto en neblina, y el emperador dice que no hay un lugar en todo el edificio donde no se sienta esa sensación anterior, diciendo que eso es. Y desde el cielo algo comienza a caer, quedando todos expectantes a lo que pase. Las personas están incrédulas y se preguntan si está cayendo gente del subespacio, y algo más brilla en el cielo. Es el cuchillo, que le cae justamente al lado de la cabeza. La directora de inmediato moviliza a los médicos, y sé que todavía está en shock, mientras que Yoma sigue inmóvil en el suelo. Los resultados son inevitables de todos modos, y estaba todo predeterminado, pero de alguna manera... desafortunadamente, parece haber sido atrapado en el escuadrón de la muerte, los gemelos de la malevolencia, la familia del rey del hierro, Mao Hum y Mao Shun. Aunque tienen talento innato, su violencia y duplicidad no tienen límites. Yoma dice que sus bastardos están jugando deliberadamente por 30 minutos. ¿De verdad parece tan débil? Es que ni siquiera es digno de su atención. Y mientras uno le pega a Naruto, el otro hace rato que ha terminado con Sasuke y comienza a contar cuánto lleva. Y tras terminar, le pregunta al otro gemelo cuántos lleva. Y mientras Sekuten termina de matar a uno que estaba en el suelo, el de rojo le dice al azul que ya ha agarrado 4 y el del azul le dice que lo siente, así que le dejará ese de ahí, diciendo que lo acepta. Y de quien hablan es de esta chica. Yoma nota la situación y dice que esa chica ha estado inmóvil durante mucho tiempo en ese rincón. Parece que ya está en pánico y no tiene voluntad de luchar. Y el gemelo de rojo se le va acercando. Tras verla dice que mire eso, parece que es de su gusto. Incluso le da curiosidad de saber el secreto que sale de sus pequeños labios son de su agrado. Y el azul dice que aunque es su pequeño hermano, sigue siendo un pervertido. Y cuando este está gozando
esforzando por saber por dónde va a empezar. Gyoma lo llama la atención. Les dice que si incluso ese subespacio, ¿por qué llegan tan lejos? Preguntándole si son psicópatas, mientras piensa para sí que se metió en ese problema sin darse cuenta. El héroe pregunta si había otro, y el azul le dice que mire la etiqueta y su nombre. Es un estudiante especial de bajo rango, poniendo a ambos esta cara, diciendo que se encargará rápido de él, planeando que le sacará la lengua. Gyoma se pregunta qué debe hacer, ¿acaso debería activar la bendición del dolor? Pero dice que no, lleva más de 30 minutos profanando cuerpos. Evitar el dolor durante 30 segundos no ayudará de nada. Pero si sostiene el cuchillo, la bendición seguramente se activará. Común, sin acontecimientos notables, seguro. No ha pasado ni medio día desde que lo decidió, y a regañadientes toma el cuchillo. Y estos tras de verlo, comienzan a reírse preguntándole si es una broma. Y el de rojo le dice que ya que es un poco divertido, lo hará lo menos doloroso posible. Esto no es una situación en la que pueda ser exigente, solo 30 segundos. Entonces, supone que de alguna manera funcionará y activa la bendición de resistencia al dolor, dándole 30 segundos de lo que no siente dolor. Bendición del dios de la espada activa. Si no puede cortar, morirá con ese cuchillo de sashimi. Ese peso pesado no es un pez, es una persona. Alguien pregunta por qué los cánteres en las películas apuñalan con cuchillo de sashimi, y si ese cuchillo no es solo para pescado, y su maestro le dice que no funcionará aunque venga un dios, ya que se cortará si lo cortas. Quizás la bendición de los dioses está conmigo. En su otra vida, Gyoma preguntó una vez a su jefe por qué los gánsteres usan cuchillo. Justamente eso pasa por el lado de su cuello, ya que el jefe le había dicho que lo llame maestro, y le pregunta por qué tiene curiosidad sobre eso. Su primer maestro fue un ex matón. Como expiación, se cortó su propia muñeca. Luego abrió un restaurante de sashimi, diciendo que quería hacer feliz a la gente con su habilidad de cuchillo. Sus habilidades eran realmente impresionantes. Al día siguiente, Gyoma vuelve a preguntar. Su maestro le dice que alguien que tiene tan buena habilidad con el cuchillo no debería estar haciendo esas preguntas. Le dice que lo piense. Si apuñala a alguien con un cuchillo de cocina ancho, la piel se contraerá rápidamente. ¿Será capaz el cuchillo de salir? Un cuchillo de sashimi es estrecho, así que puedes apuñalar repetidas veces y ser retirado fácilmente. Gyoma le pregunta por qué no simplemente cortarlo, ya que puede cortar pescado, ¿por qué no a personas? Y su maestro se enoja y le dice que los pecados están acostados. Si estuvieran de pies, ni siquiera podría cortar un pedazo de pan. Gyoma le dice que en el manga se ve un corte limpio, y el maestro lo estampa contra la mesa, y le dice que aunque viniera el dios de los cuchillos, no funcionaría. Y de vuelta al subespacio, vemos que Gyoma ha hecho un corte limpio. De inmediato comienza a gritar por su brazo, diciendo que realmente le duele, y viendo que Gyoma se sigue acercando, le pide que no se acerque, y sale corriendo por ayuda pidiendo a su hermano que lo salve, pero está pasmado, y mientras el robo se sigue acercando, una pequeña línea se dibuja en su rostro. Ha sido rebanado. Está incrédulo viendo la cabeza superior de su hermano a sus pies y comienza a gritar su nombre, pero luego intenta calmarse y dice para sí que esto es solo el subespacio. Su hermano realmente no está muerto. Sin embargo, se pregunta cómo es que hizo eso con un cuchillo. Se pregunta qué pasa con ese tipo. Dice que no está seguro de lo que es, pero no parece alguien que esté usando el cuchillo por primera vez. Su respiración está entrecortada y temblorosa. ¿Acaso fue solo coincidencia? Pero negándose dice que no, está seguro. Debe tener cuidado con ese cuchillo. El error de su hermano es que fue descuidado, y tomando el guante de su hermano se lo pone, diciendo que lo matará con sus propias manos, obteniendo 3 tipos de bendiciones. Le dice a Gyoma que esas son bendiciones de rango A, con las que un simple mortal no puede ni soñar. No sabe dónde encontró ese cuchillo, pero ni siquiera un arma de rango S puede atravesarla, y Gyoma sigue contando los segundos, y se lanza contra el prota. El gemelo se pregunta qué ha pasado. En un instante, todo su cuerpo está cubierto de cuchillos. 3, 2, 1. El efecto de la bendición y sensibilidad ha terminado, y de inmediato, Gyoma comienza a sentir un inmenso dolor, desmayándose en el proceso. Tras abrir los ojos, se pregunta si está en el hospital, y ni bien se levanta y sale de la habitación, y avisa que el estudiante ha abierto los ojos, y 2 personas se acercan al lugar, un rostro que nunca ha visto antes, pero que reconoce, el que hace 50 años derrota al comandante de la secta de Hyun, del señor demonio. Frente a él, están 2 de los 7 héroes estrella, el más fuerte de la humanidad, Siegfried, y la directora de la academia, Sage Media Poison. Y Gyoma se pregunta por qué esa gente se encuentra en un lugar como ese. Siegfried le pregunta cuál es su nombre, y nuestro chico responde que Kan Gyoma, y el maestro de la espada dice que irán directo al grano, y le pregunta qué rayos fue lo que hizo. Dice para sí que en ese momento no fue solo su imaginación, esa sensación fue definitivamente real. Y Gyoma, viendo a Siegfried, dice que no hay nada bueno de ser marcado por esa criatura monstruosa. Responde que aunque fuera el subespacio, juzgó que sus acciones llegaron demasiado lejos. Sin embargo, cree que su respuesta fue excesiva, por lo que seguirá cualquier
cualquier castigo que se le imponga, y Sage regaña a Siegfried, preguntándole cómo puede tratar a un jovencito de esa manera. Acercándose a Hyoma, le dice que aunque habla así, fue él quien desbloqueó sus vasos sanguíneos cuando estaba durmiendo. No debe hacerle mucho caso, la gente se vuelve mucho más cerca con la edad, y Siegfried le reclama, ya que le había dicho que no le mencione eso, diciendo Sage, que por cierto está muy cariñosa con nuestro prota, que el viejito está avergonzado. Hyoma se pregunta por qué lo ha hecho. No es de extrañar que su cuerpo se sienta tan ligero como una pluma, y Sage le dice que mientras estaba durmiendo extrajeron las grabaciones del subespacio y vieron cómo se lanzó para proteger a una pobre estudiante, diciendo que literalmente es el príncipe que soñó, y Siegfried la saca de su coqueteo, cosa que le enoja bastante. Ya recompuesta, esta le dice que no era un problema de sus acciones, así que no debe preocuparse. Siendo honesta, los gemelos de la familia Mao entraron a la academia adulando a los ancianos y dijeron que se retirarían por su cuenta, noticia que impacta a Hyoma y dice que es un alivio ya que no tendrá que lidiar con ellos en la escuela. La directora le dice que vinieron a informarle y Hyoma pregunta que de qué, y le dicen que es el mejor puntuado de toda la escuela, así que lo están felicitando, y su sueño de vivir una vida pacífica se derrumba ante sus ojos. Luego de un tiempo en este lugar, vemos a Sage decir que ha sido directora por casi 20 años, y es la primera vez que sucede algo así, y es que Hyoma le dice que no le gusta, cosa que los toma por sorpresa. Sage le pregunta si no sabe lo que significa ser de clase estrella. Hyoma dice que sabe que esa decisión de primer cadete fue basada en un resultado calificado directamente por el subespacio. Sin embargo, aún así no le gusta, y Siegfried solo lo mira. Ya en el presente, Sage le pregunta a Siegfried si está molesto porque Hyoma tomó el primer lugar en vez de su nieta. Él mismo vio las grabaciones, y Siegfried dice que esas son tonterías. No hay nada más tonto que cuestionar el juicio de subespacio infinito con la voluntad del héroe fundador. La academia simplemente lo eligió como el primer lugar, y ellos simplemente acatan sus órdenes. Lo que le incomoda es, si sus habilidades físicas fueran extraordinarias, lo hubiera aceptado. Si su experiencia fuera notable, hubiera sentido en señal de acuerdo. Pero lo que un joven que apenas llega a la adultez ha mostrado, sus movimientos parecían encarnar un concepto, la maestría con la espada que ha perseguido toda su vida, el nivel de maestría. Sin embargo, la inquietante sensación que obtuvo cuando desbloqueó los meridianos de ese chico, un cuerpo que nunca había pasado por entrenamiento físico, suave y condicionado, se sentía como si algo que no debería ser contenido estuviera de alguna manera dentro de él. A su edad, aún tener espíritu competitivo, especialmente hacia un chico de la misma edad que su nieta, y de sus pensamientos lo saca la directora, que dice que si solo fuera 10 años más joven, no dejaría escapar a nuestro chico, o quizás realmente sí pueda hacerlo como quiera, preguntándole a Siegfried qué opina, y Siegfried le pregunta si sabe cómo llaman los nuevos estudiantes a las chicas como ella en estos días. Sage le dice que adelante, que abre esa bocota tan grande que tiene, y le pregunta cómo es que las llaman, y les aseguro que ahí no dice playa. Ya luego, vemos a Hyoma, que se encuentra frente a la puerta de la clase Lobo, diciendo que fue el mejor compromiso que pudo hacer, y es que la directora quería enviarla a la clase superior, y Hyoma quería ir a la clase Tigre. Y Sage le dice que el primer estudiante no puede ser enviado a la clase Tigre. Hyoma le pregunta por qué no puede ir, si es una escuela que se enorgullece de la igualdad, y la directora le dice que la clase Tigre está fuera de los límites. Irá a la clase que le dijo, y en cambio lo mantendrá en secreto. Pero lo que en realidad le preocupa es que si lo envían a la clase Tigre, los ancianos harán un berrinche. En el presente, Hyoma dice que el plan era completar sus estudios tranquilamente en una clase inferior, en vez de quedar atrapado en luchas de poder con las clases superiores, diciendo que al menos esto está en el rango esperado. Y tras entrar la cebulla con la puerta, haciendo que todos le presten atención, pero tras ver la etiqueta de estudiante especial, continúa cada quien con su asunto, ignorándolo por completo, cosa que lo sorprende, y dice que parece que la directora logró mantener todo bajo control. Los solitarios tienen su propia manera de vivir. Esto podría ser realmente una buena noticia, y es cuando alguien se le acerca. Es la chica de antes, que le agradece por lo que hizo anteriormente. Como ve que Hyoma parece no entenderla, esta le dice que fue lo que pasó en el examen, y Hyoma dice que ahora lo recuerda, mientras se pregunta por qué está usando un lenguaje formal cuando tienen la misma edad. Hyoma le dice que no hay necesidad de agradecerle, ya que cualquiera hubiera hecho lo mismo, y este le dice que no es cierto. Hyoma dice que al final parece como si lo hubiera salvado, solo estaba tratando de sobrevivir, así que se siente como un hipócrita. Hyoma dice que no se han presentado, así que lo hace diciendo que es Kan Hyoma, y la chica le dice que su nombre es Chloe. Hyoma dice que mucho gusto y que no esperaba que estén en la misma clase, y se pregunta quién rayos es Chloe. Ha jugado la mayor parte del juego, pero no conoce el nombre de este personaje. Hasta donde sabe, la historia principal en las etapas más tardías se centra en la batalla contra la tribu demoníaca. Es demasiado inesperado ver aparecer un nuevo personaje en este momento, lo que significa que es solo un personaje de fondo como él. Y recordándose, le pregunta si por cierto puede mantener lo que pasó en el subespacio en secreto, y Chloe le dice que de acuerdo, y cuando intenta decir otra cosa, entra el profesor pidiendo a todos que se sienten, y Hyoma le dice que hablará más tarde. El profesor dice que primero que nada, felicitaciones por su admisión. Todos ellos han sido elegidos para estar en ese lugar, heredando la voluntad del héroe fundador.
profesor. Su nombre es Lee Won-bin, el instructor principal de la clase Lobo. Y como es el primer día, empezarán con algunos ejercicios físicos simples, así que tienen 30 minutos para estar en el campo de entrenamiento después de haberse cambiado. Uno de los cadetes pregunta qué es lo que van a hacer, y el instructor dice que 100 flexiones, 100 abdominales y 100 sentadillas. Y Gyoma se pregunta si ese entrenamiento es para convertir a los cadetes en calvos, a ver si toman la referencia. Se acerca al instructor y este le pregunta qué pasa por su nombre, preguntándose a nuestro prota cómo es que sabe su nombre. Gyoma le dice que se siente un poco enfermo, mientras piensa que necesita encontrar una manera de salir de ese tedioso entrenamiento. Y el profesor, recordando lo que le dijo la directora, un poco alterado, le dice que la directora le ha dado permiso para asistir a todas las clases. Y Gyoma ahora quiere matar a esa bruja. Y Gyoma dice que de repente se le quitó el dolor y que solo necesitaba ir al baño urgentemente, diciendo el profesor que eso es como se esperaba del cadete principal. Ya luego vemos que Gyoma le está pasando mal en el campo y por detrás se le acerca a Chloe, que le pregunta si esto es demasiado difícil, ya que se ve bastante mal. Y Gyoma le dice que está bien. Chloe le pregunta en qué vuelta va y Gyoma le dice que quizás por la 5, preguntándole de vuelta por qué ronda va ella. Y está muy tranquila, le dice que va por la 9 y que espera lo mejor de él y sale corriendo, dejando a nuestro prota desahuciado. Ya luego vemos que alguien se ha estado hidratando bastante y pide que se jodan todos. La verdad es que tiene hambre, lleva una semana en la vida de academia y se ha encontrado con un pequeño problemita. En la fila de la cafetería para tomar la comida, Gyoma dice que tiene mucha hambre y apurado le pide a la señora que sirve que le dé una panceta, y la señora, como se ve que está muy rápido, le pasa la caja de tickets de la comida. Y es cuando Gyoma se da cuenta que no es gratis. Gyoma dice que conseguirá el ticket de inmediato y pide un plato de arroz con panceta. Y viendo el menú, se da cuenta que un plato de arroz con panceta cuesta 50.000 won. Y ahora sí se puso gris nuestro muchacho. Enojado tira la botella y pide a todos que se jodan. Cobrar 50.000 won por un plato de arroz con panceta es una locura. Se están pasando de la raya, diciendo que ese es un precio insano. También casi se ha quedado sin gastos de vivienda. Y un tantito enojado, dice que debió haber tomado el dinero que le ofreció su padre en aquel momento, llamándose a sí mismo un idiota. Sobrevivió durante días con el agua más barata del campus. Nunca pensó que llegaría el día en que extrañaría la comida que le daban gratuitamente. Enojado agarra la sábana y se envuelve en la cama, y se pregunta si no habrá una bendición que le pueda quitar el hambre, preguntándose si la bendición del dios de la espada podrá hacerlo, apareciendo el sistema con los datos de la bendición. Y Gyoma dice que de solo pensar en ella, así que aparezca la ventana de la bendición, pero aún así, no fue un desperdicio de tiempo. Se pregunta si limpió la bendición del dios de la espada a sus vasos sanguíneos, ya que ese ritmo parece prácticamente una evolución. La bendición del dios de la espada aún no se ha expandido. Si sigue mejorando ese paso, podría ser capaz de manejar una espada corta. Mirando el cuchillo, dice que estaba aterrado de sostener una espada durante la ceremonia de ingreso. Y ahora, si no está sosteniendo una espada, le pican las manos, preguntándose si es la influencia de la bendición. Y se pregunta por qué se siente tan orgulloso. Y en eso, alguien toca su puerta. Gyoma abre y pregunta quién es. Y hay quien se encuentra es a Chloe, que le pregunta si acaso ha interrumpido su descanso. Gyoma se pregunta por qué Chloe está en ese lugar. Le responde que no, por supuesto, solo estaba acostado. Preguntando entonces qué sucede, Chloe le dice que lo que pasa es que no la ha visto en toda la semana en la cafetería del campus y le preocupaba que no se sintiera bien. Y Gyoma le dice que se debe a que usualmente no come comida preparada por otros, aunque por detrás sabe que le encanta la comida preparada por otros. Y le dice que no debe preocuparse, y Chloe dice que lo entiende. Le dice que si le parece bien, estaba pensando en comprar algunos ingredientes para hacer la cena juntos, y ni el hombre araña se cambia tan rápido. Chloe le pregunta qué pasó, y Gyoma le pregunta si no lo estaba invitando a hacer la cena juntos, y esta le dice que sí. Y Gyoma se adelanta y le dice que es bueno cocinando, así que debería encargarse de eso. Su dormitorio está al otro lado de la calle, ¿no es así? Irán juntos al lugar. Ya luego, Chloe dice que la cena estaba deliciosa, y Gyoma dice que solo ha hervido pescado, así que revisará el refrigerador para ver qué más se encuentra. Le pregunta si realmente le gusta el pescado, y ella dice que sí, ya que es de una zona costera. Y Gyoma dice parece que tenía ganas de cocinar de todos modos, por lo que quiere refrescarse, cortando algunos sachimis después de tanto tiempo. Pero el problema es la bendición del dios de la espada. Gyoma le pregunta si un cuchillo más largo que ese, ya que como sabe, sus armas son esos cuchillos, y se siente un poco raro usando un cuchillo como ese para cortar pescado, diciendo a Chloe que entiende. Y luego un rato lo llama y le pregunta si eso está bien, trayéndole una tremenda espada. Y este le dice que no, solo usar ese cuchillo de cocina, diciendo que incluso fuera de Japón no se puede evitar. Por lo que tomando el cuchillo, dice que deben terminar en menos de 30 segundos, activando la bendición antidolor. Se le conocía como el mejor espadachín del país, y activando la bendición del dios de la espada, dice que es posible. 21 segundos fue el tiempo que le llevó desescamar el pescado, separar los huesos, quitar los intestinos y filetear la carne, cosa que tiene bastante orgullosa nuestro muchacho. Dice que fue tan excelente que pareció una obra maestra. Aún está vivo. Chloe le pregunta cómo cocina tan bien, y Gyoma le dice que trabaja tiempo parcial en un restaurante japonés, y esta no sabe lo que es tiempo parcial. Gyoma le pregunta si de verdad no sabe, y esta dice que no, respondiendo Gyoma que no hay necesidad de disculparse.
mientras dice para sí que como se esperaba, esto es lo que pasa con la disparidad en el estatus. Le dice a la chica que de todos modos, le alegra que haya disfrutado la comida. Chloe dice que como él preparó la comida, ella se encargará de lavar los platos. Mientras Chloe lava los platos, Yoma dice que está lleno y satisfecho, tanto que lo hace tararear una canción, y un fuerte sonido se escucha en la cocina, diciendo Chloe que lo siente. Yoma dice que es cierto, él creció haciendo eso a su edad, y de la nada, un pequeño libro se cae, y se abre por la mitad. Yoma lo nota y se pregunta si eso es un diario, viendo que tiene la letra redonda y muchas pegatinas bonitas, diciendo que debería devolverlo a su lugar, ya que Chloe es realmente como una chica cualquiera de su edad. Pasa la hoja y dice que estaba volteado, notando un texto escrito, redactando lo que pasó en el subespacio. Yuma dice que eso es bonito, y dice que entonces esa es la razón por la que no podía hablarle, y algo pícaro se pregunta si debería leer un poco más, y se topa con esto, y alguien con una voz muy seria desde atrás lo llama. Chloe le pregunta si lo vio. Las familias heroicas ganan honor al cazar monstruos, recibiendo la admiración de la sociedad y consolidando su posición. Sin embargo, dentro de estas instituciones estancadas, siempre hay intereses personales que explotan a los débiles bajo el pretexto de autoridad. Cuando hasta las autoridades públicas son incapaces de condenarlos, una familia heroica se adelanta para asumir el papel de las sombras. El nombre de esa familia es Auditore da Silicia, una familia que opera en las sombras mientras aspira a la luz, combinando mantenimiento del orden con asesinatos. Aquellos nacidos en la familia Auditore someten a condicionamientos mentales antes de la pubertad, suprimiendo sus emociones, para así convertirse en asesinos. A la edad de 15 años, fue la primera vez que esa chica manchó con sangre sus manos, convirtiéndose en asesina. Y este anciano le dice a Chloe Auditore da Silicia que no tiene habilidades como asesina. Eso fue algo que escuchó, aunque antes de llegar a la adultez, ella lo había aceptado. El constante entrenamiento distorsionó su mente, lanzando una sombra negra profunda en su corazón, y así, cuando su sentido del yo se había desgastado, solo quedaban rastros de emociones, llegó a la edad de inscribirse a la academia, un lugar donde las clases son asignadas basadas en las habilidades individuales. Y aunque cada miembro de la familia Auditore que aspira a las sombras tenía claramente habilidades superiores a la clase dragón, fueron asignados a la clase común debido a la traición de la familia y el acuerdo entre la familia y la academia. Sin embargo, incluso los 3 años de juventud fueron despojados por la familia, quitando toda libertad personal. Enfrentándose al destino de convertirse en asesina, Chloe ni siquiera pronunció una palabra, simplemente aceptó, pensando que nada cambiaría de todos modos. Pensó así hasta que conoció a cierto estudiante. Durante el Battle Royale en el subespacio, aunque la muerte dentro del espacio no es real, sería su primera vez experimentando la muerte. No se acobardó de miedo. Chloe enfrentó la muerte calmada ante su destino predeterminado, habiendo dejado cualquier lucha fútil desde hace tiempo. Así había aprendido a vivir y así había vivido desde siempre, ya que nada cambiaría de todos modos. El destino parecía tan claro. O así había sido. Se sentía como si él hubiera roto las nubes oscuras en medio de una tormenta de escarcha. Algo caliente giraba dentro de ella. Una espada manejada por la voluntad propia. Una espada manejada para proteger a alguien. Y ella era la razón por la que ese estudiante manejaba su cuchillo. Durante su infancia, recordaba el cuento que solía leer y que había escondido secretamente junto a su cama. Se trataba de una princesa atrapada en un castillo, y el nombre de aquel cuento era The Princess Love, una historia que gira en torno a un príncipe que aparece y salva a las personas. Su rostro empezaba a ponerse rojo y su pecho empezaba a sentirse oprimido. Una sensación desconocida y borrosa surgía dentro de ella, y Chloe solo tenía un pensamiento: esto es amor. Y en el presente, Yoma tiene esta cara, y es que la segunda personalidad de Chloe ha salido a la luz. La verdad es que no encuentra qué hacer, y se crea un silencio incómodo, y Yoma solo maldice, preguntándose qué salió mal. ¿Será cuando lo vio por primera vez, o cuando la siguió estúpidamente solo por comida? Y le pregunta si la luna no está hermosa esta noche, pero la chica sigue sin responder. Le dice que gracias a ella tuvo una cena deliciosa después de un tiempo, así que se irá y se ven mañana. Pero Chloe le pregunta nuevamente si lo vio. Yoma le pregunta de qué habla, y esta comienza a quitarse los guantes, y le dice que le habla de lo que está sobre la mesa. Yoma le pregunta si habla sobre los libros, ya que parece que ha estudiado bastante, y ella le dice claramente que es su diario. Yoma se pregunta si tiene ojos atrás de la cabeza, ya que no entiende cuándo lo vio, y además, ese lenguaje formal insiste en que algo ha cambiado. Parece una persona completamente diferente. Una y otra vez Chloe le pregunta si lo vio, y una y otra vez Yoma dice que no lo hizo. Chloe le pide que no le mienta, y este dice que sí lo vio, y Chloe comienza a sacar su espada. Yoma, tras verla, se asusta, y mirándose atrás sabe que no se puede escapar por la ventana, ya que ellos están en el 4º piso. Si salta desde esa altura se hará pedazos. Solo hay una salida, y es un dilema. Él está atrapado. De repente, mira hacia atrás, y nota que Chloe se está acercando arrastrando la espada. Yoma se pregunta si está inconsciente,
Chloe, diciendo que tiene una idea general sobre eso. Alumnos que parecen inmóviles, ojos rojos opacos que parecen sin vida. Está más seguro que eso es una yandere. Además, la actitud enérgica y fuerte que puede cambiar en un instante. Dice que no lo puede creer. ¿Será eso una personalidad dividida? Las características yandere ya eran demasiado, y ahora resulta que tiene una personalidad dividida. Cree que haber abierto el diario podría haber sido el detonante para ese cambio de personalidad. Dice que eso es peligroso. Necesita establecer una base en ese lugar para asegurar su futura vida. Y nota que su intención asesina es mucho más fuerte que la de los hermanos Mao, diciendo que la vida en la academia es realmente dura. Primero, necesita salir de esa situación, por lo que comienza a pensar. El tiempo restante de su habilidad indolora es de 9 segundos. Su cuchillo de sashimi está en su habitación, pero aún tiene el cuchillo que usó antes para el pescado. Está dudando, ya que si llega tan lejos, está seguro de que alguna de sus extremidades será cortada, y cuando ve que se está preparando para lanzarse, busca rápidamente qué tomar, y nota que hay un cúter en la mesa. Quería resolverle eso verbalmente, pero parece que no se va a poder. Chloe, tu cabello está ligeramente largo. Hey, si te está gustando el video, recuerda suscribirte, ya que nos ayudaría bastante. Sin nada más, sigue disfrutando del video. Ya luego, vemos a Chloe levantándose, que se pregunta dónde fue Gyoma. Lo que recuerda era que estaba mirando por la ventana, mientras estaba lavando los platos. De repente, se acuerda de su katana y pregunta dónde está, y logra verla frente a ella en una esquina, diciendo que se siente aliviada. Solía perder la conciencia a menudo cuando manejaba una katana, y en un recuerdo, vemos que el anciano le dice que bien hecho. Esta le pregunta qué sucede, y le dice que no debe preocuparse por eso. Y ahora, le dice que no debe negar su talento como asesina. Lleno de vergüenza se mete dentro de la almohada y dice que es una completa idiota, preguntándose cómo se atreve a desmayarse en un momento como ese. Y creo que se nos descompuso la muchacha, ya que le comenzó a salir humo rosado, y se pregunta si dijo algo raro cuando perdió la conciencia. Pero, cuando mira hacia la derecha, nota que el cúter está en el suelo. Se pregunta por qué está en el suelo, y además nota que su cabello está cortado, preguntándose por qué está cortado. Se pregunta si usó el cúter para cortarse el cabello, y viendo que el pelo se encuentra en el zafacón, dice que tal vez se limpió y se fue, diciendo que Gyoma es realmente amable, por lo que debería escribir eso en su diario, y decide ponerse manos a la obra. Mientras tanto, fuera de los dormitorios, vemos que Gyoma se encuentra vomitando arcoíris, diciendo que logró salir de esa situación de alguna manera, ya que el efecto de la bendición indolora había terminado, y duró 5 segundos sin ella activa, y eso fue lo que sucedió. Y nuevamente va a vomitar, diciendo que terminará vomitando todo lo que cenó. Ya luego lo hemos sentado solo en este lugar, y dice que todo lo que cenó se ha ido, y ahora tiene hambre, y comienza a pensar en Chloe. Dice que generalmente, el propósito de la esgrima es detener la vida de un oponente con un solo ataque o someterlo. Sin embargo, la espada que maneja Chloe apunta implacablemente a los puntos vitales. Es casi como si estuviera especializada en emboscadas. Si hubiera sido emboscado, su cabeza habría salido volando sin duda. Sintiéndose amenazado por su vida, él instintivamente apuntó a su cuello. Afortunadamente, como el cuchillo era corto, solo logró cortar su cabello. Y dice que hizo una limpieza rápida, así que no debería haber más comentarios. Estabilidad, seguridad y protección no es fácil. Dicen que ser un ordinario es lo más difícil, pero eso está mucho más allá del límite. De hecho, cuando fue lanzado por primera vez a este juego desafiante, no le faltaba ambición. Para alguien como él, ya reinado en la cima con un solo cuchillo, abandonar el romance no fue una elección fácil. Sin embargo, cada uno tiene su papel asignado. La bendición de los milagros es el nombre del juego, y la bendición asignada al protagonista de este mundo, a quien aún no ha encontrado. Junto con la bendición Valor Joaquín. Recuerda que solo había 2 bendiciones legendarias en el juego. El contenido de las bendiciones es intuitivo. Por favor, salva el mundo del rey de los demonios. Y el protagonista es elegido por la espada sagrada, así como la espada demoníaca Balmoon. En contraste, él solo puede usar un cuchillo de sashimi. ¿Es necesario alguna explicación adicional? Más aún, desde que entró a la academia, los encuentros continuos con estas figuras y situaciones irreales le hacen olvidar sus objetivos. Tiene una comprensión vaga de los personajes importantes en el juego, pero su comprensión de este mundo en sí mismo aún es bastante insuficiente. Ha pasado un poco más de unas semanas desde que entró a la academia. Según la historia, ya es hora. La bendición del personaje principal se ha activado y ahora está completando el proceso de inscripción. Eso significa que la historia del juego está a punto de comenzar. Conoce la trama general, pero no ha visto el final, y no puede creer que se está arrepintiendo de haberlo dejado de lado. Por supuesto, conocer la historia oficial hasta el punto medio es definitivamente una ventaja, y lo que sea que suceda, debe seguir la ruta oficial. Si todo se mezcla, solo conducirá a despreciar cualquier mérito que queda, y si su memoria no le falla, la historia se oscurece significativamente a partir del segundo semestre del tercer año.
Al sentir el nacimiento de un héroe, la raza demoníaca unificará sus fuerzas bajo señores demonios y amenazará a la academia. La escala crecerá eventualmente, y entre ellos y la humanidad estallará una gran guerra mundial. Es verdad, la historia del juego sigue una trama típica cliché de fantasía. Quien buscó el encanto de una vida juvenil nunca experimentada en su adolescencia, y se pregunta si también morirá en la guerra, pero lo niega diciendo que todavía quedan casi 3 años. Ahora necesita un objetivo realista más que nunca, no una fantasía escapista. Necesita hacerse más fuerte y sobrevivir. La mayoría de las narrativas de juego masivos tienden a tener un final feliz. Es posible que este mundo también sea salvado por el protagonista, pero necesita poder para protegerse. No puede vivir una vida donde pueda morir en cualquier momento al ser atrapado en la guerra. Por lo tanto, debería entrenarse para sobrevivir sin llamar tanto la atención. Si destaca, existe la posibilidad de que sea reclutado y tenga que luchar contra esos demonios, lo cual es algo que quiere evitar. También necesita ser muy cuidadoso al usar la bendición de la inmunidad al dolor. Tomó el cuchillo de Sachinyon por necesidad, pero la carga en su cuerpo es demasiado grande, y tras abrirse el panel, dice que el rendimiento es definitivamente impresionante, pero parece que hay mucha información nueva. Físico, mental y arma. Los números aquí parecen presentar niveles o rasgos. Además, se pregunta qué es la tasa de asimilación, que actualmente se encuentra en 1.5%. Intenta tocarlo, y el sistema le dice que el acceso está restringido debido a condiciones no cumplidas. Y Yoma, tras notarlo, dice que eso no es importante ahora. Lo más importante es el entrenamiento físico y que necesita una nueva arma. No puede depender de la bendición de inmunidad al dolor por solo 30 segundos para siempre. También necesita entrenar con la espada que no cumplan las condiciones para activar la bendición del dios de la espada. Afortunadamente, el próximo mes hay un entrenamiento práctico de combate que sustituirá los exámenes parciales. La recompensa por ese entrenamiento es la Murasame de rango de clase B. Si puede manejarlo habilidosamente, será suficiente para la graduación. Sus especificaciones no cumplen las condiciones para activar la bendición del dios de la espada, así que no será una carga como arma principal, y dice que hay más por hacer de lo que pensaba. Y es entonces cuando alguien lo llama, y tras mirar, la protagonista le dice que ese es su lugar. Cosa que lo extraña un poco, y se queda mirándola en silencio, ya que no tiene palabras. Y Abel le pregunta si puede moverse un poco, y este le dice que está bien, pero se pregunta qué hace y aquí. Además, se ve irreal no importa cómo la mire. Terminó mirándola fijamente sin darse cuenta. Yoma se intenta ir, y Abel le dice que no tiene necesidad de irse, solo tiene que moverse un poco para que ella se siente. Y Yoma se pregunta por qué lo llama a su lugar. ¿No son los bancos propiedad pública? ¿O eso se debe al sistema de clases? Y dice que esto es peligroso. Si se involucra con la heroína, la historia principal se complicará definitivamente, así que tiene que evitarla, aunque sea incómodo. Pero viéndola, dice que es irrealmente hermosa, y Abel le dice que este es el lugar donde las estrellas son más visibles, y solo con abrir la boca asustó a nuestro chico. Nuevamente la mira y se pregunta si es realmente Abel, la nieta del santo de la espada que conoce. Esa protagonista guapa también era un personaje difícil de acercarse en principio, y Abel le pregunta si su arma también es una espada, preguntándole a Yoma cómo lo sabe, y ella le dice que su abuelo se lo dijo. Escuchó que los maestros de la espada tienen una mirada diferente en sus ojos, y Yoma no encuentra qué decir. Abel le presenta su espada y le pregunta si quiere intentar sostenerla, y Yoma le dice que no, ya que se siente bastante pesada, y esta hace un pequeño berrinche, preguntándose a Yoma si está molesta. Dice que es difícil acostumbrarse a ella, y nuevamente se pregunta si es la Abel que conoce, y Abel le pregunta si él la conoce. A Yoma le sorprende la pregunta, y no sabe si está preguntando porque sospecha de él. Ciertamente no hay ningún estudiante que no conozca a Abel en la escuela, y le responde que apenas la conoce. Abel dice que ella no lo conoce a él, y Yoma se pregunta qué quiere que haga. Ella continúa diciendo que él sabe su nombre, y ella no sabe quién es en absoluto. Yoma dice que se acaban de conocer, y le pregunta si es necesario que revele su nombre, y ella dice que nunca se sabe. Puede ser el espía de un señor demonio disfrazado de estudiante que entró a la academia. De lo contrario, a estas horas, no parece haber ninguna razón para que esté solo en este lugar, preguntándole si no es así. Y nuestro prota para sí dice que eso es increíble. Nuestro prota le pregunta entonces quién es ella, y esta le pregunta si no se da cuenta. Estaba haciendo ejercicio y entrenando hasta hace un momento. Yoma le dice que él también estaba haciendo ejercicio, y esta le pregunta qué clase de ejercicio. Y Yoma le dice que su ejercicio era respiración, dejando a Abel con esta cara, y nota las heridas de su mano, haciendo que esta rápido la esconda detrás de su espalda por alguna razón, y se ponga bastante roja. Yoma, tras ver eso, dice que es bastante dedicada, y ella dice que sí. La gente no entendería lo que es heredar la sangre de Nibiru. Siempre tiene que ser la mejor y perfecta. Si hay el más mínimo defecto, la gente se abalanza sobre él, y le pregunta si sabe que no es la mejor estudiante de ese año, y dice que honestamente es la primera vez en su vida que pierde contra alguien. Pero, ¿sabe qué? En cierto modo se siente un poco refrescante. Y Yoma dice si no me muevo no me ven. Y es que ella dice que tiene curiosidad de saber quién fue que le ganó y se convirtió en el mejor estudiante de este año, porque la próxima vez que se vean, ella lo va a derribar. Y a Yoma le comenzaron a llegar los fuetazos del futuro.
Yoma le dice que no necesariamente tiene que derribarlo, y ella le dice que es una cuestión de orgullo. Incluso le rogó a su abuelo que le dijera, y resulta que el mejor estudiante ni siquiera está en su clase. Además de eso, saltaron la ceremonia de juramento del primer estudiante, preguntándole si como el segundo lugar podría ella soportar eso. Pero calmándose, dice que ahí está ella, hablando de esto con alguien que acaba de conocer. Y Yoma le pregunta por qué le cuenta eso. Y con esta carita, ella le dice que se lo dice porque parece débil. El lema de su familia es, sé estricto con los fuertes y misericordioso con los débiles. Y todos los chicos de su clase son tan sosos que ni siquiera tiene realmente amigos. Y Yoma dice que entonces es por eso que es tan fría con el protagonista. Abel, estirándose un poco, dice que debe entrar. Y nuestro prota le despide diciéndole adiós. Y esta parece haber recordado algo. Y parándose le pregunta a gritos cuando le piensa decir su nombre, diciendo Yoma que no quiere. Ya luego, vemos a Yoma en su lugar de clases, que dice que su vida en la academia fluye con calma y consistencia. Chloe se mezcló bien en la clase e hizo algunas amigas. Por otro lado, estaba bastante ocupado evitando el contacto visual, por miedo de encontrarse con Chloe. A veces, cuando sus ojos se encontraban, los nuevos amigos de Chloe lo miraban fríamente, debido a la etiqueta que tiene en su pecho. Pero las miradas despectivas que recibe como estudiante excepcional ya no le molestan tanto. Además, no es el único estudiante excepcional en la clase tigre. Es simplemente que los números son muy pocos, y por alguna razón hay un sentido general de desganancia entre ellos. Probablemente sea una clase de completo infierno. Dice que pensando en eso, está contento de no haber elegido una clase superior. Ahora es la temporada en la que los estudiantes de la clase Estrella y Dragón forman facciones y participan en fuertes maniobras políticas, incluso cuando era suficiente para sacar la lengua. Y dice que como plebeyo, si lo asignaran a esa clase, solo pensar en ello hace que le dé escalofríos. De todos modos, ahora está comiendo bien, preguntándose qué debe tener para hoy. Y es que esa tarjeta se suponía que se la tenían que dar desde que se convirtió en el mejor estudiante de la academia, y la directora pide disculpas por la tardanza. Esa es una tarjeta de facultad, ese es un nivel de favor que no será suficiente pagar, incluso inclinándose 3 veces al día frente a la oficina de la directora, y da las gracias con esta cara. Dice que ahora que lo piensa, está cumpliendo fielmente sus deberes como estudiante. Además, no está haciendo nada que pueda impactar negativamente a los escenarios principales. Pasará los 3 años así. Si lo hace entonces, puede alcanzar el futuro que imaginó. Hace 700 años, después de la Primera Guerra, el héroe Valor Joaquín sintió la necesidad de cultivar la próxima generación de héroes, y estableció la academia con sus 7 discípulos. Y el profesor le pide a todos que presten atención. Y Yoma, con algo de sueño, dice que eso le parece algo familiar. El héroe fundador Valor Joaquín fue en contra de la mano derecha del Rey Demonio, y el comandante de la Primera Legión, Khan, después de 20 años de una gran guerra. Sin embargo, Joaquín perdió uno de sus brazos y ya no podía participar en las batallas. Los alrededores se llenaron de gritos y la guerra que no tuvo una victoria clara para ninguno de los bandos. Afortunadamente, humanos y demonios alcanzaron un alto al fuego debido a la Primera Guerra de Demonios, y el héroe Joaquín estableció la Academia Joaquín para formar a los sucesores. 700 años de paz. Están todos tan acostumbrados a esta paz que se siente natural. Le gustaría darle a Media al menos una pista, pero podría llevar a consecuencias imprevistas. Ella sigue diciendo que quiere dejar su puesto de directora lo antes posible y lo invita a que escapen juntos. Media fue el primer personaje en la historia en detectar anomalías, con su única protección divina, bendición del poeta, y para proteger a los estudiantes. Ella también fue la primera entre los 7 seguidores estrellas en saltar la primera línea. No jugó tan lejos del juego, pero un día lo comprobó. Ella fue la primera de los héroes de 7 estrellas y ser sacrificados al Rey Demonio, cosa que le dolió bastante en su momento, y dice que hubiera sido mejor si en este momento no hubiera sabido. Y el profesor da la clase por terminada y comienza a ver un pequeño murmullo arriba, y todos se dirigen al lugar. Yoma se pregunta qué está pasando, y se pregunta si son ellos. Tras ver el celular, dice que así es, hoy es el día. Todos están expectantes, preguntándose si no irá a su clase, y Yoma dice que si su memoria le sirve correctamente, el 5 de mayo es su fecha de inscripción. El protagonista de este mundo, Leon Van Reinhardt, y el día en que los largos 700 años de paz comienzan a romperse. Para Yoma, ese es un bastardo bien molesto, y su rostro está lleno de clichés. Tal como se dijo, todas las mujeres en el juego terminaron enamorándose de él. Si este fuera un juego clasificado para adultos, Leon habría muerto incluso antes de luchar contra el Rey Demonio. Además, las mujeres que se enamoraron de él, Rachel de Mura, sobrina del Santo de la Lanza, Saki Ryoho, hija del Santo del Arco, y Abel von Nibelung, nieta del Emperador de la Espada. Incluso los miembros del grupo del protagonista son impresionantes. Es molesto, pero es el protagonista de las bendiciones de Milagros M. Leon Van Reinhardt será uno de los primeros en ser elegido estos 3 años. En realidad, reclutado es una buena manera de decirlo, ya que no es diferente del servicio militar obligatorio. Y dice que, por cierto, incluso Valor Joaquín solo pudo sellar al comandante de la Primera Legión, preguntándose qué tan poderoso era el señor demonio. Dice que de ninguna manera. Se pregunta si esta no será una historia demencial donde el protagonista muere, y mientras Leo habla con alguien, de repente le clava la mirada encima.
y simplemente le sonríe, quedándose Gyoma sin palabra. Y dice que es cierto, están hablando de la bendición de los milagros, M. El protagonista se encargará solo. Analizando dice que en efecto, tiene una cara de confianza. Se encontró convencido sin darse cuenta, y alguien exclama que allí, buscando Gyoma a qué se refieren. Sala de entrenamiento. En dicho lugar, Gyoma anda batiendo la espada, y dice que como era de esperar, desviarse del estándar significa que la bendición no se manifestará. Necesita tener cierto nivel de habilidad con la espada. Y es cuando llega Chloe, que le pregunta si cometió algún tipo de error. Le gustaría decir que casi pierde la cabeza, pero estarán juntos el próximo año. Por eso le responde que no pasó nada. Chloe le pregunta si es verdad, y Gyoma le dice que así es, mientras piensa que mantendrán la paz en ese lugar. No hay necesidad de crear enemigos innecesarios, y Chloe dice que eso es un alivio. Gyoma se pregunta cuál es exactamente su identidad. Ella era capaz de manejar una espada, incluso cuando estaba inconsciente. Una espada llena de dolor. La espada parecía estar pidiendo ayuda por alguna razón. Sin embargo, la hoja todavía estaba imbuida en una intención asesina. Si tiene la intención de matar, podría ser más peligrosa que los hermanos Mao. En eso, Chloe le pide que la disculpe, y le pregunta qué le parece si lo invita a cenar esta noche, diciendo que realmente quiere pagarle. Aunque por supuesto, no es tan hábil cocinando como él. Y Gyoma, tras recordar lo que pasó en la última cena, se lo piensa 2 veces. Dice que su mirar es bastante inquietante. Se siente incómodo negarse, pero si acepta, podría despertar al otro día en la nevera. Y recordándose de algo, le dice a Chloe que es un poco incómodo pedírselo, pero en lugar de cenar, ¿podría pedirle un favor? Esta repite lo último, y Gyoma le dice que sí. No podía pensar en nadie más que en ella para confiar en eso, y con esas palabras ya la ha comprado, y le pregunta qué es. Y Gyoma le pregunta si le puede enseñar a usar una espada. Ya luego lo hemos cambiado y dice que necesitaba un profesor de esgrimas de todos modos. Esa fue una buena excusa. Y Chloe es terriblemente fuerte. Desde ese día, lo único que se aseguró de ver antes de ir a la cama eran videos de cómo tratar con yanderes, diciendo que realmente han sido útiles. Y es entonces cuando llega Chloe, que le pregunta cuándo llegó, ya que ella estaba esperando en ese lugar. Y Gyoma le dice que solo hace un momento. Ella le dice que también acaba de llegar, y Gyoma le pregunta qué hora, diciendo ya que a las 6:30. Y Gyoma le recuerda que su cita era a las 8, y Chloe no encuentra qué decir. Dice que eso es verdad, y se queda mirándola por un rato, preguntándole a Chloe si hay algo mal en ella, diciéndole Gyoma que no. Dice que no se dio cuenta cuando vestía el uniforme, pero ahora puede ver los abdominales y los músculos definidos, y ahora entiende por qué es tan fuerte, y de todos modos es linda. Gyoma le entrega una espada de madera, y Chloe dice que pensó que usarían espadas reales. Y Gyoma, algo desgreñado, dice que esto es un entrenamiento. Deben usar espadas de madera para evitar lesiones. Y con un tono algo sombrío, Chloe le dice que es muy amable, cosa que pone alerta a nuestro muchacho. Y de solo agitarla, deja un camino de viento. Y Gyoma se pregunta qué tan fuerte es esa ahora. Suena como si el aire estuviera siendo cortado. Y dice que tiene que tener cuidado con eso. Y por último, abre el panel de la bendición. Lo hace solo para confirmar, y viendo que todo está bien dice que sí. Las especificaciones de las espadas están bien, y el crecimiento físico sigue siendo constante. Pero la bendición suele ser así. Si bien es común que una bendición mejore con el nivel de habilidad, ¿suelen venir con efectos secundarios? Dice que no recuerda que fueran así, preguntándose cuánto crecimiento necesita para ver eso. Y Chloe, tras haberlo parado durante un buen rato, decide llamarlo, y le pregunta si ha pasado algo. Y Gyoma le dice que lo siente, dándose cuenta que la pantalla solo es visible para él. Le dice que hoy es su primera vez, así que por favor, tiene que tener cuidado con él. Y está muy contenta, le dice que sí, y poniéndose en posición, le pregunta si empiezan. Siempre ha sido práctico en su vida pasada. Como dice el dicho, ver para creer. Para convertirse en un maestro en cualquier campo, no basta con sacrificar huesos y sangre. Uno debe estar preparado para esculpir todo su cuerpo. Su rápida adaptación a la academia también es un producto del aprendizaje que ha absorbido desde que era joven. Sus manos están sudadas y su postura es incómoda, pero la esencia del manejo de la espada es golpear con precisión al oponente. Es veloz. Mierda, no le dije que no nos tomáramos con calma. Eso fue duro, aún así logré esquivarlo. Ahora la voy a derribar. Cuando ella, mierda, se volverá aún más rápido. Y el ataque anterior fue realmente una prueba. Y ya no deja de atacar. Sus golpes son demasiado fuertes. Si recibo un solo golpe podría morir. Estoy a punto de llegar a mis límites. No puedo encontrar una oportunidad para contraatacar. Se han cumplido las condiciones para el arma, y el arma ha sido añadida, provocando error, iniciando el ajuste de personalidad del usuario, usando poder correctivo. La humanidad está disminuyendo. Con la habilidad del dios de la espada, calor activado. Se han cumplido las condiciones del arma, el arma se ha añadido, ha ocurrido un error. Usando la fuerza de contención, comenzamos a ajustar la personalidad del usuario. El nivel de humanidad está descendiendo. Bendición del dios de la espada. ¿Dónde estoy? ¿La cocina? Hasta ahora fue solo un sueño. Así es, estaba preparando un pescado. ¿Debo usar el cuchillo de chef chino después de tanto tiempo? Error, no puedes elegir el artículo.
¿Qué es esto? ¿No puedo elegir? Entonces usaré este cuchillo. Error, no puedes elegir este ítem. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? No te preocupes, sigue haciendo lo tuyo. Entonces, al final, lo único que queda es el cuchillo para Sashimi. Sí, solo necesitas escoger ese. ¿Sí? Aunque cuando sostengo el cuchillo de Sashimi, siento un dolor enorme. ¿Sigue siendo lo mismo ahora? Es raro, pero está completamente bien. En realidad, se siente refrescante. Sí, eso, así mismo. Deja que fluya. Perfecto, hoy también crearé una obra maestra increíble. Calor ha sido activado. Es como si fuera una persona completamente diferente. Chloe dice que el ataque anterior la desconcertó un poco y ahora le cuesta moverse. Se pregunta qué le ha pasado a Gyoma. La verdad es que no entiende nada. De repente necesita detener el enfrentamiento y le pide por favor que se detenga ahora. No puedo evitar esto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigues esquivando? Es la primera vez que veo algo así. ¿Otra vez esquivaste? Eso fue rápido. Esto es molesto. Tengo que cortarlo rápido. ¿Qué es esto? ¿Es una voz humana? Estoy imaginando cosas. Gyoma. Sí, así es. Soy yo. Entonces esto es... Chloe, soy yo. Espera un segundo. Y sosteniéndola por la cintura, Gyoma le dice que tendrán que detenerse por hoy. Chloe notó que le dio un golpe suave en la cabeza y le pregunta si está bien. Y Gyoma le da las gracias por ayudarlo en la práctica y dice que se retira primero, dejando a Chloe sin palabras. Chloe dice que lo ha sentido desde los exámenes de asignación de clase, pero el talento de Gyoma es algo que trasciende la fuerza. Dice que es algo extraño, no es una técnica, es más bien como un sentimiento crudo. Incluso manifestando todas sus bendiciones, no pudo hacerle frente en absoluto. Y además, solo usó una espada de madera, diciendo que sabía que era fuerte, pero no hasta ese punto. Y alguien le dice que se ve como si lo estuviera disfrutando, cosa que pone en alerta a Chloe. Nos auditores, segundo año, clase F. Este es a quien Chloe llama hermano. Nos le pregunta si se unió a la academia, solo para juntarse con alguien tan indigno. Y Chloe le pide que no llame a Gyoma de esa manera, y nos dice que entonces su nombre es Gyoma. Le dice que si sigue frecuentando con ese tipo, la familia auditor intentará eliminarlo. Y Chloe le dice que aunque venga toda la familia auditore, no podrán eliminarlo, dejándonos meditando sobre quién es nuestro prota. Gyoma dice que hay algo que quiere aclarar. Ese poder que se le fue otorgado no es una bendición ni un don divino, más bien cree que es como una maldición. Para no depender de la bendición del dios de la espada, salió a buscar una nueva arma, pero ese poder lo persigue como si se burlara de sus esfuerzos y dominó su cuerpo. No hubo dolor, no, más bien, en lugar de dolor, lo que sintió fue placer puro y un abrumador agotamiento. Esa maldición lo manejaba como una marioneta con hilos. Y entonces escuchó susurros dulces. Corta más, hiere más, destruye más. Y fue cuando entregó su cuerpo. Entonces escuchó el grito desesperado de Chloe y el nombre que inconscientemente reconoció como el de él. Gyoma. Ese grito unió de nuevo el mundo que se había fragmentado. Así arrojó la espada de madera como si se arrancara la piel. Pensó que si no la hacía en ese momento, perdería su identidad para siempre. Y hasta hace poco, una yandere que intentaba matarlo, Chloe, fue la chica que despertó su conciencia. Como ella fue quien rompió la espada y provocó todo eso, se enojó, pero también le estuvo bastante agradecido, así que lo dejó pasar con un suave golpe en la cabeza. Aún así, se fue rápido por si acaso se volvía a manifestar la bendición del dios de la espada, pero ¿podrá evitar ese problema por el resto de su vida? La bendición del dios de la espada, un talento que es casi como una maldición, que consume su vida a cambio, como una existencia alienígena arrojada a este mundo. Es un talento con el que tendrá que cargar para siempre. No esperaba mucho de estar aquí, solo quería vivir una vida normal. Pensó que podría arreglar las pequeñas eventualidades conforme fueran ocurriendo, pero ahora lo entiende. Hay algo dentro de él, algo que está tratando de devorar su conciencia. Eso no es una bendición, es una maldición que intenta devorarlo por completo. Es una técnica que desafía el cielo. Durante 3 días después del incidente, Gyoma no apareció. Y Chloe dice que ahora que lo piensa, ni siquiera tiene su información de contacto, y no sabe por qué no le preguntó antes por él. Fue al dormitorio e intentó tocar la puerta, pero todo lo que podía escuchar eran sonidos de dolor mezclados con gemidos. Tenía miedo de ser odiada. Tuvo que suprimir su deseo de derribar la puerta y regresar por donde vino. Algo triste, dice que le gustaba la forma en la que estaba en sí mismo, apoyando su barbilla en la mano. Ni siquiera sabe cuántas veces lo vio en secreto en un solo día.
Tenía miedo de hablarle, por miedo a que la viera como una mujer desagradable. Al principio, pensó que le atraía la manera en la que se lanzaba el peligro por ella, y se pregunta si eso no era realmente una excusa, diciendo que lo extraña. Al día siguiente, el profesor llega y manda a todos a callar, y les dice que debido al pronóstico de lluvia, sustituirán el entrenamiento por estudios autónomos, y nota que Hyoma tampoco ha aparecido hoy. Si se trata de él, debe haber alguna razón para ello. Confiar y esperar es realmente lo que un educador debe hacer, y ordena a todos proceder con el estudio autónomo. Y alguien abre la puerta, y el profesor, enojado, pregunta a quién se atreve a interrumpir su clase, pero de inmediato se para, y mira hacia el frente, y mira a quien viene bajando. La persona que lo hace es Hyoma, que ahora tiene un nuevo look, y dice al profesor que lo siente por llegar tarde. Y el profesor, anonadado, le dice que no se preocupe, solo debe tomar su asiento. Y la chica se pregunta si siempre se vio así, y que ahora parece un poco más guapo. Mientras tanto, Hyoma tiene esa cara. Ya luego, todos se van a almorzar, y Chloe se le acerca a Hyoma, y le pregunta si ha pasado algo, respondiendo Hyoma que no ha pasado nada realmente. Chloe le dice que pensó que había pasado algo, debido a que no asistió durante 3 días, y le pregunta si fue por lo que pasó ese día. Y Hyoma le dice que estaba sufriendo de un resfriado bastante fuerte, y le da las gracias por preocuparse por él. Palabras que le llegan al corazón, e intentando ocultarlo, dice que le alegra mucho que esté bien. Y Hyoma dice para sí que es natural sentir suspicacia, que para los que no sepan qué es, la suspicacia se define como una actitud o tendencia a desconfiar de las intenciones y acciones de los demás, incluso en ausencia de pruebas claras. Durante los últimos 3 días, sufrió hasta que su mente se hizo añicos por los síntomas extremos de la abstinencia. Estaba encerrado en su habitación, incapaz de comer nada, y enterrado en su cama, rogando para que las convulsiones se calmaran. El precio que pagó por empuñar un arma dañada superó con creces el dolor que había experimentado antes. Además, esa no fue la única anomalía. Su estructura era la misma, pero su expresión había cambiado demasiado, y algunos de sus cabellos se habían vuelto completamente blancos. Eso es la penalidad de esa infame bendición. En el presente, dice que cree que ella se siente culpable. Dice que tiene sentido, ya que ella fue la última persona que vio antes de desaparecer por 3 días, suponiendo que tienen que compensarla. Y le pregunta qué le parece si la cena que mencionó aquel día la preparan hoy. Y Chloe le pregunta si habla en serio. Hyoma le dice que sí, pero hoy quiere comer la comida preparada por ella. Y Chloe dice que por supuesto, y hará un gran esfuerzo para hacer una buena cena. Y Hyoma sonríe, diciendo que ahora se ve mucho mejor. Y Hyoma dice que quiere comer pescado, ya que el de la última cena lo vomitó todo, así que no lo pudo disfrutar. Y es cuando siente algo, y se pregunta qué es. Y tras mirar hacia atrás, no se lo está mirando con esta cara. Y Hyoma se da cuenta que Chloe ha reaccionado, y le pregunta si lo conoce. Y como no obtiene respuesta, decide que se acercará a él mismo. Y ya de frente le dice que si le quiere decir algo, debe decírselo, y no solo quedarse mirándolo. Y no solo lo mira. En eso, llega Chloe y le dice que le dijo que no venga. Y Hyoma se da cuenta que es su hermano, diciendo que entonces será eso. Dice que su tono es severo, pero su voz es extrañamente suave. Definitivamente está temblando. Y Nos dice que no parece fuerte, y le pregunta si quiere estar con alguien como él, incluso si eso significa romper las reglas de Auditore. Y Chloe le dice que no importa si es Auditore o lo que sea, ya no tiene nada que ver con ella. Y Nos le dice que con la sangre que se manchó no se puede limpiar. Si nació Auditore, será Auditore para siempre. Hyoma dice que la hermana menor habla con un tono subcultural, y ese tipo habla con un tono arcaico, preguntándose si podrían bajar un poco el tono. Nos le dice que debe dejar ese estafador y volver a Auditore. Y está muy enojada, le dice que no, y gritando le pide que no hable así de Hyoma, dejando salir su aura por todo el lugar. Hyoma dice que ya está acostumbrado a estas situaciones, pero deben esperar un minuto. Auditore, sí, ahora lo entiende, lo recuerda vagamente. Se centran principalmente en infiltración y asesinato, una organización sombra que solo aparece a mediados del juego. Se dice que en batallas abiertas queden atrás frente a otras familias, pero en emboscadas no tienen igual. Tal vez sea porque entrenan a sus hijos en condiciones casi abusivas para desarrollarlos como herramientas de asesinato. Se dice que todos los miembros de esa familia son ridículamente fuertes, y resulta que Chloe es de la familia Auditore. Y si ese es el caso, ¿será ella la que no es normal? Alguien que no dudaría en matar. No, un rostro que ya parece estar acostumbrado al asesinato. Auditore debe estar identificando y eliminando enemigos internos para mantener el orden. Bueno, no tiene nada contra los asesinatos necesarios aquí. De hecho, podría incluso considerarlo justificado. Y viendo a Chloe, dice que quizás ella solo quería vivir normalmente. Pero, al igual que su bendición con la maestría de la espada, el hecho de haber nacido en una familia de asesinos no se lo permite. Una vida como una máquina que debe seguir matando sin emociones. Esa es una vida dura. No es un héroe, ni tampoco tiene el deseo de convertirse en uno. Sin embargo, puede que no sea capaz de salvar el mundo, pero la vida de esa chica seguro que puede ayudarla. Y dice que tendrá una charla con ese idiota.
no le queda de otra que admitirlo. La bendición del dios de la espada es definitivamente más cercano a una maldición, pero ese poder no le permite ser derrotado, y dice que si no puede escapar de todos modos, solo tiene que seguir adelante. Su nombre es Gyoma, combinado con el carácter parademonio Ma, y le pide a Nos que lo siga. Él le va a cortar esa sucia lengua, ya que él es un espadachín. Por otro lado, vemos al profesor pensando, que se pregunta si le ha pasado algo a Gyoma. Esa cara parecía que toda emoción habría sido arrancada de ella, y es cuando llega esta chica que comienza a relajar a su calva, y le pide que no se meta con los calvos. En eso suena el teléfono, y el del otro lado le pide que de inmediato coloque una distorsión espacial. Pregunta por qué así de la nada, y además, ¿qué cadete está luchando contra quién? Y el del teléfono le dice que el cadete que solicitó es Kan Gyoma y su oponente es Nos Aditore, dejando a sorprendido. Gyoma dice que faltan solo 15 minutos para la pelea. Pensó que sería un proceso complejo, pero resulta que fue muy rápido. Media le dijo que si tiene que hacer esto, entonces lo menos que puede hacer es cuidar de él mismo. Quiere decir, debería estar bien ya que no es la realidad. No habrá lesiones físicas, pero podría sufrir una mental. De todos modos no le importa siempre y cuando gane. Puede oír todo el ruido desde la sala de espera. Entiende que ver una pelea es emocionante, pero no esperaba tanto alboroto. Dice que esto es irónico. Hace tanto tiempo hizo todo lo que pudo para no destacar, pero ahora está ahí, y ya todo es inútil. Y Chloe está temblando al lado de él, que gritando se está culpando ella misma. Y Gyoma, sabiendo esto, le dice que no se preocupe, ya que nada de eso es su culpa. Incluso le prestó su cuchillo, así que todo debería estar bien. Y Chloe, calmándose un poco, le dice que no es fuerte. Y Gyoma le dice que él también es fuerte. Chloe le dice que el problema es que él es un genio con un talento inigualable en toda la historia de la familia Aditore. Cuando se trata de las artes oscuras, nadie está a su nivel. A la edad de 14 años, fue apodado el pináculo de las artes oscuras. Y Gyoma se pregunta quién pone esos nombres, pero ahora que lo piensa siempre ha sido así. No importa que tanto intente evitarlo, a última hora esa fue la decisión que tomó. Y recuerda cuando su maestro le dijo que estaba destinado a manejar un cuchillo durante toda su vida. Probablemente nunca hubiera imaginado que él seguiría corriendo con un cuchillo de Sashima en su próxima encarnación. Y piden a los participantes que bajen a la arena, diciendo a Gyoma que se va. Y Chloe, un poco nerviosa, le dice que está bien. Pero antes de irse, Gyoma la llama y le dice que el mundo está lleno hasta el borde de todo tipo de genios. Y es por eso que él va a ganar. Desde que entra a la arena, todos comienzan a gritar, ya que dicen que sabían que el estudiante especial no iba a escapar, y que creen firmemente en él. Y Gyoma dice que ahora se siente como uno de esos gladiadores romanos. La verdad es que no creyó que fuera así de intenso, y nota que en las gradas se encuentra la clase del castillo, preguntándose si no tiene nada mejor que hacer. Nos, enojado, le pregunta si está tratando de molestarlo. Parece que no puede distinguir la diferencia entre valentía y arrogancia, preguntándole cómo se atreve a venir ante él con ese patético cuchillo, dejando salir sus instintos asesinos por completo, diciendo Gyoma que sus instintos asesinos no son una broma, pero le recuerda que un verdadero maestro nunca culpa sus armas, y no se cansa de juego y deja salir su aura de cuervo, preguntándose a Gyoma qué tanto depende de sus armas. Esas son las cuchillas Umbrillum de rango S, y además de eso tiene una de las mejores auras del juego, la bendición del cuervo, y dice que podía sentir lo difícil que fue para él su primera aura asesina. Tal vez suene ridículo, pero él también se preparó, ya que Chloe le prestó su cuchillo rosado, y la bola de cristal dice que a partir de ahora el subespacio será desplegado. Que la bendición de los héroes esté contigo. La bendición indolora ha sido activada. La bendición del dios de la espada ha sido activada. Que la bendición de los dioses descienda sobre ti. Los cadetes de bajo rango dicen que no pueden ver nada. Otros se preguntan si él realmente está en la clase tigre, ya que es demasiado rápido. Rachel dice que son muy rápidos y que eso se está poniendo interesante. Mientras tanto, Abel no dice una sola palabra. Y es porque está pensando que ese debilucho realmente sabe pelear de esa manera. Nos lo llama bastardo y dice que verá si puede evitar su ataque y activa el cuervo de 3 patas. Dice que ahora sí está acabado. Nos está sorprendido y se pregunta si acaba de salir ileso. Estos dicen que nuestro prota se la ha pasado huyendo, pero Abel dice que no, solo aquellos que pueden ver claramente lo que está pasando entenderían. Esos ataques agresivos vienen del estudiante del segundo año, pero ese chico sigue esquivando cada ataque, preguntándose si siquiera está tratando de pelear. Nos dice que lo había mencionado que no era un tipo ordinario,
Incluso usó la bendición del cuervo pensando que con eso lo aniquilaría, pero él esquivó como sin nada. Dice que Yoma está bastante centrado en la velocidad. Viendo lo habilidoso que es, necesita ser más cuidadoso e intentar dar un solo golpe que pueda destruirlo por completo. Mientras más lo ve, más enojado se siente, y Yoma decide soltar su cuchillo de sashimi, preguntándonos qué está tramando. Y Yoma, poniéndose en posición, lo mira fijamente. Nos se pregunta cómo cualquiera tiene la valentía de actuar así frente a él, y desatando todo su poder, dice que lo cortará de un solo golpe. Pero Yoma solo quería vivir una vida cómoda, tratar de no destacar, cumplir con las reglas lo más posible, solo para que todo se sienta como una maldición, como si algo lo persiguiera y tratara de tomar control de su cuerpo. Como si algo dentro de él le dijera que se contenga. Él ha entregado su cuerpo. Si no puede huir de todos modos, lo cortará limpiamente. Nos no puede creerlo, ni siquiera pudo verlo cuando pasó. Y todos en las gradas, incluido Leon, quedaron bastante sorprendidos. Y Yoma dice que usará cualquier cosa sin importar si sea una bendición o una maldición, ya que es hora de decir adiós a su pacífico futuro. Bueno chicos, hasta aquí el video, esta es la primera parte, así que si lo apoyan estaremos continuando. Por aquí les dejo estos dos videos, en especial este de la derecha, ya que es bastante bueno. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.